Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. En el día de hoy es la filosofía precisamente durante este período, durante la época medieval. Trataremos de hacer un panorama general de la filosofía en este período. Cuando decimos panorama general, entendemos lo que esto significa. Una síntesis en términos muy generales de la evolución de la filosofía durante la época medieval, y como síntesis de ninguna manera intentaremos penetrar en cada uno de los pensamientos de los filósofos existentes durante esta época, sino que daremos aquello que consideramos más esencial en la evolución filosófica del pensamiento de cada filósofo medieval. Si nos preguntáramos en una pincelada qué es la filosofía de la época medieval, tal vez la respuesta más precisa podría ser esta. Es ese esfuerzo histórico que hace la Edad Media por poner en relación dos cosas aparentemente irreductibles. Por una parte el cristianismo y por otra parte la civilización greco-romana. Es decir, si algo intenta la filosofía en la Edad Media es tratar de esclarecer cómo se relacionan la fe y la razón. Es posible conciliarlas, se oponen, hay unidad en la diversidad, se separan, se uniformizan. Toda esta problemática es precisamente a la cual el esfuerzo filosófico medieval trata de responder. Pero este esfuerzo histórico de las relaciones fe-razón, este esfuerzo histórico de poner en relación el cristianismo con la civilización greco-romana, tiene una evolución. ¿Cuál es esta evolución históricamente durante la época medieval? El primer período de la filosofía medieval es la célebre patrística, es decir, la especulación de los padres de la Iglesia. Con los padres de la Iglesia, muchos de ellos conversos al cristianismo, pero formados antes de su conversión en todo lo que significaba el ideal greco-romano, ya de la paideia, el ideal cultural griego, ya de la humanitas, el ideal cultural griego, son, vuelvo y repito, estos padres de la Iglesia los que por primera vez ponen en relación, culturalmente hablando, la filosofía greco-romana con el cristianismo. Pero culminando todo este esfuerzo patrístico, aparece en el siglo V la gran figura de San Agustín. San Agustín, a través de sus célebres obras, las Confesiones, de Civitate Dei, de Vera Religione, etcétera, etcétera, va a jugar un papel decisivo en el diálogo entre la civilización greco-romana y el cristianismo. Agustín es un buen romano, y como buen romano es un conocedor, concretamente de Cicerón, y a través de Cicerón de toda la reflexión griega, especialmente del neoplatonismo,
concretamente de Platón y de Plotino. Pues bien, la síntesis operada a nivel filosófico por Agustín, y todo el siglo VI será precisamente agustiniano, y no solo el siglo VI, sino que en Occidente hasta el siglo XIII toda la filosofía medieval pensará la realidad con caracteres agustinianos en la interpretación que éste ha hecho del cristianismo en su relación con la filosofía grecorromana, concretamente de Platón. Toda esta instancia agustiniana va a tener dos tesis fundamentales. La primera, la célebre tesis de la iluminación. ¿Qué es conocer? Conocer para Agustín es ser iluminados por Dios. Ya conocer no es recordar, como nos había dicho Platón, ni conocer es abstraer, como nos había dicho Aristóteles. Ahora para Agustín, conocer es ser iluminados por Dios. La verdad en el hombre depende de una verdad absoluta, inmutable, eterna, universal, necesaria. Estos caracteres no nos los proporcionan ni los sentidos, ni el hombre, siempre mutables, temporales, no necesarios. Tiene que haber entonces una verdad absoluta, suprema, la divinidad, reflejo de la cual e iluminados por ella podrá el hombre alcanzar entonces la verdad. Es la célebre tesis agustiniana de la iluminación. Con esto Agustín lo que está planteando es que el conocimiento inteligible no depende del sensible, es que el hombre, a través de sus operaciones intelectuales, es limitado. Requiere el hombre entonces de una causa para efectos de explicar su conocer como búsqueda de la verdad, y esta causa es Dios. La otra gran tesis agustiniana es su concepción de la historia. En programas anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos de las concepciones medievales del medioevo, o cuando hablábamos de cómo el medioevo interpretaba la caída de Roma, habían aparecido ya ideas agustinianas en su concepción de la historia. El De Civitate Dei agustiniano, la ciudad de Dios, es precisamente el libro clave para efectos de interpretar cristiana y medievalmente la historia. La historia, para Agustín, es la realización en el tiempo de un plan supratemporal, el plan divino. Y en esta realización se enfrentan dos fuerzas, la ciudad celeste y la ciudad terrestre, el bien y el mal. A través de la creación y de la providencia como creación continuada, la ciudad celeste triunfará sobre la ciudad terrestre. En este sentido, la historia, para Agustín, siempre remitirá a la divinidad, y cualquier acontecimiento histórico, más que explicarlo, hay que reconocerlo como símbolo de Dios. Escatológicamente, entonces, viene para Agustín concebida la historia. Todas estas ideas de la iluminación y de la historia como realización en el tiempo de un plan supratemporal primarán en Occidente hasta el siglo XIII. Hasta el siglo XIII, todo Occidente, en la interpretación filosófica de la realidad, será agustiniano. Y Agustín, en una palabra, lo que ha hecho a través de la iluminación y lo que ha hecho a través de su concepción de la historia es cristianizar, es bautizar a Platón y el neoplatonismo que él, como buen romano, conocía muy bien.
Si los siglos V y VI ven la figura señera de Agustín y su cristianización del platonismo, el siglo VII es el siglo, filosóficamente hablando, de los enciclopedistas. Son las figuras de Isidoro de Sevilla en España y de Beda el Venerable en Inglaterra. Las etimologías de Isidoro de Sevilla y el de Rerum Natura, la naturaleza de las cosas, de Beda el Venerable, son precisamente enciclopedias en las cuales todo el saber de su tiempo, es decir, del siglo VII, en todos sus aspectos, viene perfectamente mostrado y sintetizado. Isidoro de Sevilla, a través de un proceso precisamente etimológico, de ahí el nombre de su gran obra, Etimologías. Para Isidoro de Sevilla, cualquier instancia cognoscitiva, gramatical, médica, histórica, zoológica, teológica, jurídica, etcétera, etcétera, viene explicada a través de la etimología como una búsqueda del origen de la palabra, haciendo corresponder la palabra en su significado con el origen. Podremos entender, según Isidoro, por qué determinada palabra significa algo y nombra determinada cosa, y no significa otra cosa y nombra otra cosa. Este es el trabajo que en todas las etimologías se impone. A Isidoro le dedicaremos, en épocas posteriores de nuestro programa, precisamente un programa. Cuando hablemos de las figuras de la cultura medieval, la primera gran figura que queremos hacer resaltar será Isidoro de Sevilla y sus etimologías. Ahora simplemente, como he dicho, nos contentamos con cosas generales. Beda el Venerable tiene el de Rerum Natura, y en el de Rerum Natura aparece, como en las etimologías de Isidoro, sintetizado todo el saber. Si queremos saber qué era la medicina en el siglo VII, cómo se interpretaba la astrología, cómo era el calendario, entonces el de Rerum Natura, como las etimologías de Isidoro de Sevilla, son fundamentales. A modo de paréntesis, y como dato simplemente erudito, pero muy importante, es precisamente a Beda el Venerable, en su célebre historia de los anglosajones, a quien debemos la manera con que Occidente hoy cronologiza la historia. Eso de antes de Cristo y después de Cristo es precisamente una innovación de Beda el Venerable en su De Rerum Natura. Los siglos VIII y IX ven operar el célebre renacimiento carolingio. Carlomagno recoge los monjes expulsados de Irlanda e Inglaterra por las invasiones de los vikingos. Las abadías durante el imperio carolingio de San Gal, Fulda, Reichenau, Corbie van a ser ahora los centros culturales. Renacimiento carolingio, monasterios son una y la misma cosa. Políticamente, el imperio carolingio es la instauración de la teocracia. Filosóficamente se piensa que la autoridad
viene de Dios y que en el plano temporal el emperador, que por algo es coronado por el Papa, es el representante visible de la autoridad divina en la tierra. El saber, así como la política se piensa teocráticamente, el saber también se va a pensar teocráticamente en el sentido teocéntrico. Debe servir a la fe. El saber, para la época carolingia, son las célebres 7 artes liberales: el trivium, gramática, retórica, dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Estas 7 artes liberales son medio, la teología es el fin, y en ellas no hay nada para inventar, solo se trata de conservar y transmitir lo que los sabios de la antigüedad y los padres de la Iglesia han hallado en las cosas y fijado en sus libros. En este sentido, carolingiamente, se llega a la razón por la fe, y la razón confirma la fe. Es la época entonces de los monasterios, es la época con nombres propios de Escoto Erígena, de Alcuino y su célebre discípulo Rábano Mauro, a quien debemos por primera vez la gran síntesis de lo que es el trivium y de lo que es el quadrivium. Esto durante los siglos 8 y 9. El siglo X ve la disolución del imperio carolingio, ve las invasiones normandas y húngaras, con ellas la ruina de los monasterios, pero a la vez se tiene el restablecimiento de la unidad imperial carolingia, ya disuelta por Otón el Grande. Entonces, Cluny y Saint-Gall, las escuelas episcopales de Reims, de Chartres, serán los centros de un humanismo, es decir, de una especulación en donde el hombre es fundamental, pero siempre subordinada a fines religiosos. Es la manera como en el siglo X se plantean las relaciones fe-razón. El hombre como punto de referencia, humanismo, pero pensado desde la fe. Es la época de Gerbert, el célebre Gerbertus latino, futuro Silvestre II, puesto que alcanzó la dignidad papal, de Avon, abad de Fleury. El siglo XI ve dos grandes acontecimientos. Por una parte, la lucha entre dialécticos y antidialécticos, y por otra parte, la figura clásica de San Anselmo de Canterbury. ¿En qué consistió la lucha entre dialécticos y antidialécticos? Para los dialécticos, cuya figura fundamental fue el célebre Berengario de Tours, la fe debe estar subordinada a la razón. ¿Cómo se puede creer en cosas que no se entienden? Así, el lema de los dialécticos era su célebre grito intelligo ut credam, entiendo para creer. Es decir, la teología es dialéctica, es filosofía o no tiene absolutamente ningún sentido. La revelación debe ser entendida para poder ser creída. En cambio, los antidialécticos, con Pedro Damiano a la cabeza, son enemigos acérrimos de la filosofía.
Para los antidialécticos, el fin del cristiano es la salvación. ¿Qué interesa entonces saber dialéctica? ¿Qué interesa entonces conocer las reglas del pensar para gente interesada en salvarse? Así, Pedro Damiano nos dirá que el primer inventor de la filosofía, de esa cosa tan peligrosa como fue la filosofía, fue precisamente el demonio. En la tentación que el demonio hace a nuestros primeros padres, les dice, seréis como dioses, es decir, una cosa que es única, singular, como es la divinidad. El demonio, a través de sus ardides filosóficos, nos la enseña a declinar en plural, y por eso nos dice, seréis como dioses. La filosofía entonces para los antidialécticos no tiene ningún sentido. El sentido es la fe en la salvación. En medio de esta lucha aparece San Anselmo. Célebre es el Prologium de Anselmo, y dentro del Prologium, lo que la historia de Occidente ha denominado a partir de Kant argumento ontológico. La idea que tenemos de Dios es la de un ser supremo. Si este ser supremo no existiera, no sería el supremo. Luego, en la idea de Dios está implícita su existencia. Con Anselmo, y a través del argumento ontológico, se está entonces poniendo en práctica lo que él va a denominar el fides quoerens intellectum, la fe que busca ser entendida. Anselmo, a través de su argumento ontológico, Anselmo, a través de su fides quoerens intellectum, esa fe que busca ser entendida, va limitando y va precisando el papel de la razón en el sentido de que su oficio es la meditación de la fe. Bellas sus palabras del capítulo 5 del Prologium. Quod prius credidi te donante, jam sin intelligo te illuminante. Lo que tú, oh Señor, me diste por fe, ahora lo entiendo porque me has iluminado. De nuevo la iluminación, de nuevo el diálogo fe-razón es para Anselmo agustiniano fundamental. El siglo XII, por una parte, va a haber el célebre duelo entre Abelardo y San Bernardo. De Abelardo ahora no nos vamos a ocupar sino en su relación con San Bernardo. Después nos ocuparemos de Abelardo en su relación con Eloísa, precisamente cuando hablemos de las figuras de la cultura medieval. Para Abelardo, fe y razón, filosofía y teología entran en acuerdo. Para San Bernardo, buscar el acuerdo de la filosofía y el dogma es introducir la confusión entre el dogma y la filosofía. La razón daña la fe. El orgullo racional nos quita el sentido de la medida. En 1121, en el concilio de Soissons, en 1141, en el concilio de Sens, San Bernardo obtiene la condenación de Abelardo. En 1140, precisamente, el silencio es impuesto a Abelardo por orden del Papa y el mismo Abelardo y sus amigos son excomulgados. Es que para San Bernardo el escepticismo frente a las búsquedas filosóficas conduce al misticismo. Toda especulación filosófica es vana. Es necesario aceptar el dogma y las instituciones de la Iglesia aunque escapen a la inteligencia humana. Buscar el conocimiento pleno es buscar el amor divino. Se es filósofo
solo en contra de la filosofía. En cambio, Abelardo hace de la filosofía un instrumento fundamental de la reflexión teológica. Al lado de esta disputa entre Abelardo y San Bernardo, aparecen durante este siglo XII el célebre monasterio de San Víctor a París y la abadía de Citeaux, reformada por San Bernardo. Estas siguen la línea de San Bernardo. Es el caso de Hugo de San Víctor. Este se opone a los que él llama los filósofos mundanos. Les objeta que partiendo de una naturaleza golpeada por el pecado original, pretendan alcanzar a Dios por la sola luz de una razón siempre incompleta y siempre deficiente. La razón solo tiene un carácter preparatorio, preliminar, propedéutico hacia la fe. En este mismo siglo XII aparecen las escuelas teológicas de París y las nuevas escuelas que están surgiendo, las escuelas catedralicias, futuras facultades de artes. En ellas se desarrolla con la dialéctica una discusión lógica sobre la fe. Abelardo va precisamente a pertenecer a estas escuelas. Así, el duelo Abelardo-San Bernardo que antes anotábamos es el duelo entre las escuelas episcopales o catedralicias y los monasterios, entre la teología especulativa y dialéctica y la vida cristiana desde el amor. Enemigas o amigas de la razón, se trata de precisar el papel ya de la especulación, ya del amor en la vida sobrenatural. El siglo XIII es, para efectos filosóficos, lo que podríamos llamar un siglo de plenitud, un siglo de oro. Es el siglo de la Universidad de París. Es la entrada de Aristóteles en Occidente. Antes solo se le conocía a pedazos. Ahora el corpus aristotelicum entra totalmente en Occidente. Surgen las traducciones de Aristóteles, ya del árabe, ya del griego, y con Aristóteles se favorece una especulación puramente racional en torno al mundo físico. Con nombres propios, en la época de San Buenaventura, Alberto Magno, Tomás de Aquino, los averroístas latinos, a la cabeza de los cuales está el célebre Siller de Brabante. San Buenaventura representa en el siglo XIII toda la tradición platónico-agustiniana. Para San Buenaventura, conocer sigue siendo ser iluminados por Dios. Célebre es su tesis de que incluso sin cosas pudiéramos conocer. ¿Por qué? Porque conocer es conocer las ideas de las cosas en la mente divina. Una cosa para San Buenaventura es simplemente un signo de la idea que de ella tiene Dios. Como Dios siempre existe, entonces, conociendo sus ideas, conocemos las cosas. Santo Tomás, en cambio, discípulo de Alberto Magno, va a ser el que, en forma cristiana, interpretará a Aristóteles, lo que podríamos decir el bautismo de Aristóteles. Para Santo Tomás, nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Para Santo Tomás, el hombre conoce porque tiene razón y porque es imagen y semejanza de la divinidad, pero por las dos cosas. En todo va a respirar Santo Tomás esa tesis aristotélica del término medio. Ni excesos ni defectos, unidad en la diversidad, semejanza en la diferencia.
la célebre tesis tomista de la analogía del ente. Todas las cosas son, pero no de la misma manera. Lo mismo vale para la filosofía y la teología. Ambas se distinguen en cuanto la filosofía tiene por objeto las verdades naturales, es decir, las verdades que podemos conocer por la sola luz de la razón natural. En cambio, la teología tiene por objeto las verdades sobrenaturales, aquellas que si Dios no las hubiera revelado, no las pudiéramos conocer. De ahí que se distingan, pero se distinguen para unirse. La fe presupone la razón en cuanto hay motivos de credibilidad, en cuanto yo puedo racionalmente creer, y a su vez la razón presupone la fe en cuanto necesita ser iluminada por Dios, por la fe. En este sentido, entre filosofía y teología hay distinción, pero para unirse. Hay una unidad en la diversidad. Al fin y al cabo, ambas apuntan a la verdad y la verdad tiene por autor a Dios. Con Siller de Brabante y los averroístas latinos aparece otra interpretación de Aristóteles que no es la interpretación tomista, es la interpretación averroísta. La lectura que Averroes, dentro del mundo árabe, había hecho de Aristóteles y que en la Universidad de París representa Siller de Brabante. Es la célebre tesis de la doble verdad, la tesis de las dos verdades. Una cosa puede ser verdadera en teología y falsa en filosofía, o a la inversa. Nada en este sentido de control teológico a la filosofía, por el contrario, hay que negar la teología en favor de la filosofía. Todo esto es lo que ve la Universidad de París a nivel de discusión. Tanto San Buenaventura como Santo Tomás de Aquino como Siller de Brabante son sus profesores. Los siglos XIV y XV ven las personalidades de Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Con estos, la fe y la razón tienden a aislarse cada una en su esfera. Para Duns Scoto, ninguna verdad filosófica interesa a la teología y ninguna verdad teológica interesa a la filosofía, excepción de la existencia de Dios. Es el único punto en que filosofía y teología pueden ponerse a dialogar. Ockham es más radical. Ni siquiera la existencia de Dios es punto de contacto entre la filosofía y la teología. Los argumentos que para probar la existencia de Dios ha elaborado la filosofía, por ejemplo, las célebres 5 vías tomistas, son meras probabilidades, meras hipótesis. Sé que Dios existe porque Él me lo ha revelado. Lo único que el hombre puede conocer es lo que le da la experiencia, es lo que le da la intuición o lo que se deduce evidentemente de la intuición. Con lo único que podemos contar es con nuestra contingencia para efectos del proceder filosófico. Lo demás es objeto de fe. Así, ni la fe tiene que ver con la filosofía para Ockham, ni la filosofía tiene que ver con la fe. Entre ellas no hay penetración, como soñaba Anselmo, ni unidad en la diversidad, como pensaba Santo Tomás de Aquino. La ciencia de Dios, teología, y la ciencia de la naturaleza, filosofía, pueden seguir vías tan diferentes que no pueden llegar a la misma verdad. Pero esto no es problema porque ya para Guillermo de Ockham el conocer se reduce a los medios humanos
y la fe es lo que Dios nos ha dado, y ahí la razón no tiene absolutamente nada para hacer. Hasta aquí hemos hablado del pensamiento filosófico cristiano durante la Edad Media. Pero al lado del pensamiento filosófico cristiano también hay otro pensamiento filosófico. Es el elaborado por el islamismo, es el elaborado por los árabes, por los musulmanes. Entre ellos, el problema va a ser el mismo. ¿Qué relación podemos establecer entre el pensamiento antiguo y el Corán? O sea, mutatis mutandis, el problema de la fe y la razón, pero pensados desde el Corán. Las grandes figuras de este pensamiento islámico son Avicena, Al-Ghazali, Averroes, que florecen entre los siglos XI y XIII. Avicena mezcla Aristóteles, neoplatonismo y Corán. Al-Ghazali propaga una mística oriental y persa que no puede acomodarse a un peripatetismo de origen griego. Averroes se opone al neoplatonismo y al misticismo, y su deseo es reencontrar a Aristóteles en su esencia. Y al lado de estos pensamientos, tanto cristianos como islámicos, aparece también durante el medioevo un pensamiento judío, fundamentalmente en España. Son los nombres de Avicebrón y de Maimónides. Avicebrón trata de pensar el judaísmo desde el neoplatonismo, es el siglo XI. Maimónides trata de pensar el judaísmo desde el peripatetismo, desde Aristóteles, es el siglo XII. Terminando entonces, podemos sacar una conclusión, y es la misma que al iniciar nuestra charla de hoy quisimos poner como tesis de fondo. Si algo caracteriza la filosofía medieval, es el problema de las relaciones entre fe y razón, tanto para un cristiano, como para un musulmán, como para un judío. Esto es lo que debe ponerse como telón de fondo para efectos de pensar, de interpretar filosóficamente la realidad. ¿Qué significa la fe para la razón? ¿Qué significa la razón para la fe? Esto es la filosofía medieval. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.